dado, y sobre todo, Dios del cielo, tener, Señor, en nuestros corazones esa reverencia, bendito Dios, ese temor, Padre del cielo, y caminar con gratitud, Dios bendito. Padre, te ruego tu sabiduría, tu bendición en tu palabra, bendito Dios, que todos aquellos que escuchan tu palabra a través de este medio, Señor, reciban, Dios del cielo, fuerza, salud y esperanza, bendito Dios, y que en esa bendición podamos caminar la vida cristiana, Dios bendito, y saber, Padre, que en ti está el verdadero gozo y la verdadera alegría, Padre del cielo, para honrar y glorificar tu nombre. Sé tú salvando los corazones, Señor, las almas, bendito Dios, sé tú, Señor, trayendo el arrepentimiento, Señor, a las vidas, a fin de que siempre nuestras vidas caminen, Señor, abrazados, tomados de tu mano. Gracias, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Bendito sea Dios por sus misericordias. Gracias a Dios por darnos su bendición. Levantamos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta hora tan maravillosa que en muchos lugares, en muchas congregaciones, tantos hermanos están regocijando y gozando en la palabra del Señor, en los cantos y también en los testimonios, hermanos, que son manifestados por el poder de Dios. Amén. Y que ahí está el poder de Dios bendiciendo nuestras vidas en tantos lugares de nuestra República Mexicana y fuera, hermanos, pues de esta república, muchos reuniéndose con grande gozo y grande alegría, exaltando al Rey de Reyes, Señor de Señores, y dando gloria al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por sus misericordias. Dios siga fortaleciendo nuestras vidas, alimentando nuestro ser. Y hermanos, vamos a ver parte de unas bonitas enseñanzas tan importantes que son en la palabra de Dios, y a través de su palabra nos fortalecemos, y también Dios es fiel, que hace grandes cosas. Amén. Vamos a ver la escritura en 1 Corintios. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, pues llegamos tal y como somos, con nuestros pecados, con nuestra vida desastrosa, pero reconociéndole a Él que Él da vida y vida en abundancia, reconociendo lo grande que es Él y su amor, en el cual nosotros nos humillamos y le decimos: Señor, aquí están nuestras vidas. Y Él, por su grande amor y misericordia, nos levanta, y hoy sus bendiciones son un gran privilegio en el cual nosotros somos bendecidos y en el cual también nos alegramos. 1 Corintios capítulo 11. Hermanos, a veces se nos hace difícil la vida cristiana porque nos alejamos de Dios, pero la vida cristiana, hermanos, es un don maravilloso que Dios le da a toda persona que puede creer en Jesucristo, y que no le deja solo, sino que le envía el Santo y bendito Espíritu para caminar, ser guiado y fortalecido. Hay pruebas, hay luchas, pero Dios es fiel, hermanos, porque ahora ya no estamos solos, no abrazamos una religión en especial. Ahora, hermanos, nuestra alma, nuestro espíritu abraza a nuestro Creador, a nuestro Redentor, y hoy podemos experimentarle totalmente en nuestro ser y decirle: gracias, Señor, porque Dios nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Y por eso el valor de servirle y seguirle a Él. Se nos hacía una pregunta, hermanos, acerca de qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la Santa Cena. En realidad es muy bonito todo este tema, muy amplio, pero como también nos hacen una pregunta y nos dicen así: si tomamos la Santa Cena indignamente, ¿tendremos perdón de Dios o estaremos condenados si la tomamos indignamente? A veces nos hacen esas preguntas, y qué bueno. Si una persona toma la Santa Cena indignamente, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Y también, ¿qué es lo que Dios hace en nuestras vidas? En primer lugar, hermanos, el Señor nos redarguye cuando tomamos la Santa Cena
vamos a ver ahorita todo lo que es tomar la Santa Cena indignamente. Hermanos, cuando tomamos la Santa Cena indignamente, nuestras conciencias nos acusan de que lo hicimos mal. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye que hicimos mal el haber tomado la Santa Cena. Y cuando tomamos la Santa Cena, prácticamente nos sentimos mal ante los ojos de Dios, y cuando lo hemos hecho, lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios para no volver a tomar de nuevo la Santa Cena indignamente. Cuando tomamos la Santa Cena indignamente, no estamos condenados, al contrario, Dios nos redarguye esa falta para que nosotros nos arrepintamos y podamos caminar en comunión con Dios. Cuando una persona toma la Santa Cena y se siente condenado, pues qué bueno, porque eso quiere decir que Dios le está llamando a un arrepentimiento por lo que hizo, y lo que tiene que hacer es reconciliarse con Dios a través del perdón, y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname por haberlo hecho y permíteme seguir adelante. Y cuando una persona toma la Santa Cena indignamente, lo que tiene que hacer y seguir es seguir reuniéndose. No tiene que dejar de reunirse, tiene que seguir reuniéndose, tiene que seguir alimentándose de la palabra de Dios, porque a través de las reuniones nuestras vidas se fortalecen y nuestras vidas también van relacionándose con la cristiandad, con el cuerpo de Cristo, con los hermanos. Y eso es, hermanos, para poder nosotros seguir testificando de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Entonces, cuando una persona toma la Santa Cena indignamente, sí tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está redarguyendo a través del Espíritu Santo para poder reconciliarse con Dios, levantarse, pedirle perdón a Dios, y también empezar a seguir reuniéndose, y eso que le pasó es un crecimiento y una formación espiritual en el cual Dios permitió en su vida, Dios permitió en nuestras vidas, con el fin de crecer y seguir amando a aquel que murió por nosotros en la cruz y que resucitó, y que ahora podemos aprender a valorar la relación con nuestro Señor y Salvador, y aprender a tomar la Santa Cena dignamente, bajo el conocimiento y bajo esa bendición y dirección que Dios nos da a través de su palabra. Por eso, el tomar la Santa Cena indignamente, hermanos, qué bueno que Dios nos redarguye, qué bueno que Dios nos enseña que estamos mal para pedirle perdón y no quedarnos ahí estancados, sino más bien luchar bajo la bendición del Espíritu Santo de Dios y seguir adelante amando al Señor. Dios nos da esa oportunidad, como lo hizo con la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, hermanos, tenían un problema en el cual ellos efectivamente tomaban la Santa Cena indignamente, y Pablo les exhorta a que sus vidas no siguieran así, sino que sus vidas le dieran el verdadero valor a la Santa Cena, a la comunión, o bien conocida también como la Eucaristía. Hermanos, era algo en el cual ellos se habían olvidado de darle el verdadero valor a la Santa Cena, y la tomaban indignamente. Y cuando la tomaban ellos indignamente, tenían esos problemas espirituales y físicos. Vamos a ver la escritura en 1 Corintios 11. Amén. Vamos a ver, dice de la siguiente manera, en el 27, 11:27. Vamos a empezar por esa parte. Cuando ellos la tomaban indignamente, habla de un juicio, y ellos por lo regular participaban de la Santa Cena y la tomaban indignamente. Entonces Pablo les exhorta y les anima a que tengan cuidado cuando estén tomando la Santa Cena. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque no le está dando el verdadero valor y significado del sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso es algo que a veces llega a ocurrir, y nosotros tomamos la Santa Cena a veces indignamente porque no estamos valorando el cuerpo y la sangre del Señor, que Él derramó por nosotros y que Él dio su cuerpo por nosotros. Entonces ellos ya no le daban el valor a la Santa Cena.
Entonces los anima y nos anima a todos nosotros antes de participar de la Santa Cena. Por tanto, pruébese o examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto por la misma condición en que ellos no se examinaban y tomaban la Santa Cena indignamente, y Dios traía castigo y juicio a sus vidas. Cuando Dios traía castigo y disciplina a sus vidas, ¿qué es lo que dice en el versículo 32? ¿Por qué era necesario aquellos sufrimientos, aquellas enfermedades, aquellos momentos de debilidad? Vamos a ver en el versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, cuando ellos se enfermaban y tenían consecuencias de haber tomado la Santa Cena indignamente, en ese momento ellos eran juzgados, hermanos. ¿Y con qué fin? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces Dios permitía esas consecuencias en las cuales ellos tenían que discernir por qué estaban padeciendo y sufriendo, y cuando ellos discernían el motivo de su castigo o de su disciplina, ellos tenían que llegar al arrepentimiento con Dios y reconocer que el tomar la Santa Cena indignamente era parte de su desobediencia, y que Dios, hermanos, estaba tratando con ellos con el fin de que se arrepintieran y sus vidas le dieran vuelta al camino que llevaban, dándole el valor a la Santa Cena y así participar de ella, para que no fueran condenados con el mundo. Dios trataba con el pueblo de los corintios. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, el valor de examinarse a sí mismos para participar de la Santa Cena. Volvemos a leer estos pasajes tan valiosos y tan importantes. Cuando nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, es necesario examinarnos y saber lo que se va a hacer y lo que se va a participar. La iglesia de los Corintios no hacía esto, el examinarse. Tenían un problema, el cual tenía que ser mejorado, ese problema, en sus corazones y en su vida diaria. En sus corazones y en su vida diaria, y después participar de la Santa Cena del Señor o de la comunión del Señor a través de la Santa Cena. Llegó un momento en que ellos se olvidaron de la prioridad y de lo más importante, que era glorificar el nombre de Dios, y que ellos se habían olvidado de examinarse a sí mismos y se olvidaban de la obra que Dios había hecho en sus vidas a través de la fe en Jesús y del sacrificio en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver esta palabra tan importante. Dice de la Escritura en 2 Corintios 13:5 acerca de examinarnos. ¿Qué es lo que somos ahora nosotros como creyentes? Nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas por la fe en Jesucristo, y ahí es cuando ahora nos damos cuenta que Jesucristo mora en nuestros corazones. Antes no teníamos al Señor, vivíamos sin Dios y sin esperanza en las religiones del mundo, y nosotros antes participábamos de la comunión católicamente, hermanos, sin conocimiento y sin entendimiento. Hermanos, antes podíamos vivir en pleitos, podíamos haber peleándonos en la casa, habíamos hecho toda clase de maldad, y al otro día, hermanos, por cumplir religiosamente,
participar de la comunión, hermanos, católicamente, hermanos, y viviendo en pecado. Eso no era y eso no es la vida cristiana. La vida cristiana nos enseña a valorar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que a quien ahora vivimos y para quien vivimos es para el Señor Jesucristo, porque Él nos ha limpiado de nuestros pecados con su sangre, y por su cuerpo, hermanos, tenemos nosotros entrada, hermanos, a ese lugar santísimo. En 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Nosotros nos conocemos a quién le pertenecemos. Cuando el creyente le entrega su vida al Señor, ya deja de pertenecerle al diablo y al pecado. Ahora le pertenece a Jesucristo para vivir para el Señor Jesucristo, hermanos, en su vida cristiana. Volvemos de nuevo a 1 Corintios 11. ¿Qué era lo que ocurría en la congregación o en la iglesia de los corintios? Por eso ellos tomaban la Santa Cena indignamente, algo que no tenía que ser así. Por eso, si nosotros la llegamos a tomar indignamente, hay que pedirle perdón a Dios, hermanos, reconciliarnos con Dios y poder participar en la siguiente ocasión de la Santa Cena, porque ahora le estamos dando el valor que la palabra de Dios nos enseña para participar de ello en la Santa Cena. Vamos a ver de nuevo en 1 Corintios. ¿Qué es lo que ocurría en la iglesia de los corintios? Ellos tenían un problema y ya no separaban lo que era una fiesta que ellos consideraban la fiesta o la comunión, hermanos, ágape. Ellos tenían una fiesta o un convivio antes de la Santa Cena en sus reuniones. Tenían una fiesta antes conocida como la fiesta fraternal ágape. Tenían un convivio ellos antes de llegar a la Santa Cena o bien a la celebración de la Santa Cena. Entonces, por eso Pablo les está exhortando y les está enseñando a que no mezclaran, hermanos, una cosa, hermanos, con la otra, sino que la separaran para poderle darle el verdadero valor a la fiesta ágape como también a la Santa Cena. Cuando ellos separaran una de la otra, ellos podían vivir en comunión como cuerpo de Cristo, como iglesia, y pudiendo agradar el nombre del Señor. Como la iglesia de Corintio, hermanos, había perdido el verdadero sentido de las reuniones, llegaba a dar mal testimonio en las reuniones y fuera de las reuniones, por el simple hecho de llegar al abuso en la Santa Cena del Señor. Ellos llegaban, hermanos, celebraban una fiesta conocida como la fiesta ágape, y después de que acababa esta fiesta, le daban continuidad a la Santa Cena. Por eso Pablo les está enseñando a examinarse a ellos mismos para poder participar de la copa, hermanos, y también del pan. Se tenían que examinar para poder tomarla, porque el tomar la copa y del Señor era darle el verdadero significado a lo que estaban tomando bajo la acción de gracias a la hora de tener el pan y la copa. Por eso nosotros, el celebrar la Santa Cena, no es un pan más o una copa más. Al momento en que oramos y le pedimos a Dios su bendición y lo hacemos en memoria del Señor, hermanos, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga en aquello que estamos tomando. Por eso la necesidad de examinarnos todos individualmente. No es cumplir por cumplir, sino examinarnos que tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo todos los días hasta que Él venga, y en el pan y en la copa anunciamos lo que ha hecho el Señor por nosotros.
no es una copa de Coca-Cola, no es un pan, hermanos, una concha y decir, el panecito ya no lo tomamos y la copita, el jugo de la vid y ya. No, es el significado en reverencia que nosotros le estamos dando a aquello que esté en nuestras manos, hermanos, dándole gracias a Dios porque estamos, hermanos, celebrando nuestra libertad en Cristo Jesús, hecha hace 2000 años en la cruz del Calvario, y hoy la recordamos bajo estos símbolos, bajo estos, hermanos, acontecimientos que es el pan y la copa, algo que los corintios se habían perdido. Por eso una persona que vive en el pecado, hermanos, y de repente quiere tomar la Santa Cena, mejor examínese, no lo tome. ¿Por qué? Porque se está examinando que está mal y que tiene que reconciliarse con Dios, y después que se reconcilie con Dios y vivir esa bendición de lo que Jesucristo ya está en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador, estamos dando testimonio de la comunión que hay con Él. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor que somos nosotros y el cuerpo del Señor que es es morada del Espíritu Santo, y santo es porque ahora el que vive aquí es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y la Santa Cena es esa comunión en la cual nosotros caminamos en la vida cristiana con nuestro Señor. Entonces los corintios tenían esto, por eso Pablo les exhortaba a que se examinaran, porque cuando llegaba la hora de la Santa Cena, ¿qué creen? Ya no llegaban cuerdos, ya no llegaban con la conciencia, hermanos, correcta, ni con el término correcto, ya llegaban, como lo dice la Escritura, sin entendimiento, y se tenían que examinar, y hermanos, ¿cómo estaban? Por eso dice, examinaos cada uno de vosotros, por tanto pruébese cada uno de sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué está diciendo? Estoy tomando la copa y el pan como si fuera cualquier cosa. No lo está tomando dignamente, hermanos, sino que indignamente, porque no está discerniendo lo que eso significa. Ese pan y esa copa tienen un significado, que es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, y que por esa sangre y por ese cuerpo que Él dio en la cruz, nosotros hemos sido salvados. Al contrario, tenemos que tomarla con alegría y gozo reverente, porque tenemos una comunión ahora con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús y en su sacrificio. Y lo que estamos anunciando es que el Señor vive en nosotros, que esté en nosotros, y que por Él hemos sido libertados, y que, hermanos, Él un día va a venir. Eso es aprender a tomarla dignamente, pero indignamente es cuando no le damos el verdadero significado. Por eso Pablo enseña y les exhorta a que tenían que darle el verdadero significado a la Santa Cena. Y cuando la tomamos indignamente, hay que reconciliarnos con el Señor, hermanos, aprender a vivir como Él nos enseña en su bendición. Y claro que sí, saber que tenemos una relación con Dios y no estamos condenados. Al contrario, gracias al Espíritu Santo que nos redarguye para decirle, Señor, tú has perdonado mis pecados y voy a aprender a hacerlo, que es correcto. Dice en el 11:17, pero al anunciaros esto sigue, no os ha dado. 1 Corintios 11:17, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Congregarnos para lo mejor, que es glorificar el nombre de Dios y dar testimonio del poder de Dios. Dice, y ellos se congregaban no para lo mejor, sino para lo peor. Ellos pensaban que la Santa Cena era lo mejor, pero no lo estaban considerando como tal, porque se reunían para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, todo el cuerpo de creyentes, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces dice, cuando pues os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor.
ellos se reunían en el versículo 21 prácticamente para sí mismos. Porque ellos cuando se reunían para comer y celebrar la Santa Cena del Señor, hermanos, ellos se reunían, como dice en el versículo 21, ¿para qué? Por eso tenían la fiesta antes de la Santa Cena, que era la fiesta conocida como la fiesta Agape, la fiesta del amor, la fiesta donde convivían. Pero ¿cómo eran sus convivios? Indiferentes. Y sus convivios caían, hermanos, en estos excesos y abusos, lo cual Pablo les exhorta, porque ya cuando llegaban a la Santa Cena del Señor, todos estaban, o la mayoría estaba, hermanos, mal. Porque al comer, cada uno, habla aquí, cuando ellos, dicen el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, claro, en la fiesta Agape, en el convivio donde todos llevaban, o la mayoría llevaba lo que podía, dice en el versículo 21, ¿cómo era esa fiesta? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otros se embriagan. Cuando estaban en la fiesta Agape, antes de celebrar la Santa Cena, ¿qué es lo que dice? Ya estaban cenando. ¿Y qué es lo que dice? Otros que no tenían qué comer y qué llevar, pues tenían hambre. Los ricos, pues por allá con sus manjares, y los pobres, pues no llevaban nada, pues no comían, y los ricos, pues no les daban, hacían excepción de personas. Entonces sus fiestas eran así. Supuestamente, hermanos, en sus fiestas de fraternidad o de amor tenían este problema. Cenaban unos, los otros no cenaban, pues no les tocaba. Y otros que dicen en la Santa Cena, antes de la Santa Cena, ¿qué ocurría? Se embriagaban. Entonces este era el problema que había, que tenían que separar sus convivios de amor y darle el verdadero valor a sus convivios de amor como iglesia, y darle el verdadero valor como iglesia a la Santa Cena del Señor. Y por eso Pablo les estaba exhortando en el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis. ¿Para qué? Para juicio. ¿Por qué? Porque ya cuando se estaban reuniendo caían en ese juicio ¿de qué? Del que se emborrachaba, del que comía de más y del que no comía. Por eso Pablo nos dice en el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. En eso eran sus convivios o sus cenas o sus fiestas fraternales Agape. Esa fiesta Agape, hermanos, era parte de lo que se llevaba en las iglesias primitivas, hermanos, y en Corintio. Antes de celebrar la Santa Cena, cenaban, otros no cenaban y otros se emborrachaban. Y entonces cuando llegaban a la hora de la Santa Cena, de celebrar la Santa Cena o la comunión del pan y de la copa, ¿cómo llegaban, hermanos? Mal. Ya no le daban el verdadero sentido a lo que es, hermanos, la Santa Cena y su relación que tenía que haber en Cristo Jesús. Por eso Pablo les exhortaba a que se examinaran. Antes de tomar el pan y la copa, se tenían que examinar todos como iglesia e individualmente, y entonces participar de lo que era la Santa Cena. Entonces, cuando ellos la tomaban indignamente, pues ya muchos estaban hasta borrachos. ¿Y qué estaban comiendo? Juicio para sí. Por eso tenían que separarlo. Ahora, ¿Dios aprueba la borrachera? En ninguna manera. Dios nos está enseñando a que nosotros demos testimonio de la luz de Jesucristo en nuestros corazones. En el 22, pues que no tenéis casas en las que comáis y bebáis. ¿Y utilizaban la iglesia para qué?
Los hermanos que decían, pues ya trajimos la comida, pues vamos a comer, vamos a beber, y ya después celebramos la Santa Cena. Entonces, Pablo les exhorta a que separen todo. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. Y empezaban a menospreciar ¿a qué? Al cuerpo del Señor. ¿De qué manera? O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Pues sí, hermanos, allá vi gente rica que menospreciaba ¿a quién? A los pobres y a los que no tienen nada. Entonces, por eso dice Pablo, a todos ya en general, al que tenía y al que no tenía, ¿qué dice? Pues que no tenéis casas que comáis y bebáis. ¿Para qué en la iglesia o en el lugar donde se reunían, para qué llegaban a esos excesos? Nada más ¿para qué? Para menospreciar la iglesia del Señor. Pablo les dice, no, así no debe de ser. Entonces Pablo les dice, si tienen casas, pues coman y beban en su casa, para que cuando lleguen a las reuniones fraternales o cuando lleguen a la reunión, no hagan ese tipo de ¿qué? De acepción y ese tipo, hermanos, de problema. Entonces Pablo les está enseñando a la conducta tan importante que debían de mejorar y tener para las reuniones y para la celebración de la Santa Cena. Dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios, porque ya cuando estaban conviviendo, ¿qué dice? Avergonzaban a los que no tenían nada. Y luego tenían que, aquellos que avergonzaban a los que no tenían nada, tenían que participar de la Santa Cena del Señor. Por eso Pablo les dice, examinaos. ¿Dónde cabe, hermanos, y cómo puede caber la persona que celebra la Santa Cena, hermanos, celebrando la Santa Cena, pero ya había avergonzado a aquel, ya lo había menospreciado, ya lo había orillado? Entonces Pablo les dice, examínense, porque en realidad cuando están separando y cuando están menospreciando a los creyentes, eso no es examinarse, eso es tomar la Santa Cena indignamente. Por eso la importancia de orar unos por otros en el amor del Señor y caminar. Por eso reconciliarse. No puede tomar la Santa Cena el que está enojado, hermanos, el que está peleado, el que no se habla, hermanos, o no se hablan. No puede uno participar así de la Santa Cena. Uno tiene que reconciliarse, porque en un solo cuerpo hemos sido reconciliados por el sacrificio de Jesucristo. Y ellos celebraban la Santa Cena, hermanos, unos menospreciando a los otros en sus corazones, y de esa manera no se puede tomar la Santa Cena, porque todos eran parte del cuerpo de Cristo, tanto el rico como el pobre. El pobre no podía, hermanos, menospreciar al rico, ni el rico, hermanos, menospreciar al pobre, porque un solo cuerpo somos y un solo cuerpo es. Y cuando ellos celebraban la Santa Cena, ya habían menospreciado, no le habían dado un taco al otro, habían menospreciado al que no llevaba nada, y el que menospreciaba participaba de la Santa Cena. Esto no podía ser así, porque tenía que valorar la Santa Cena, la comunión que es en Cristo Jesús, que murió tanto por uno como por el otro. Y el examinarse era ¿qué? Llevar a cabo una verdadera fiesta de amor. Hermano, tú que no tienes nada, ten un taco, ten un vaso. Entonces el pobre reía y el rico también, porque estaban en una comunión de amor. Hermanos, y ellos eso tenía que manifestarse. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, avergonzando a los que no tienen nada? ¿En qué? En sus fiestas agape. Eso no es correcto. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto, ¿qué dice? No los alabo. O sea, la están regando, están en mal. Entonces, ¿qué es lo que vuelve a traer? Examinaos. Porque como dice, ya unos estaban borrachos
y estaban tomando la Santa Cena, ya emborrachados. Es la Santa Cena y embriagados. ¿Qué testimonio es ese? Ninguno. Por eso Pablo les dice: examínense antes a la iglesia de los Corintios para que no caigan en ese descrédito y en ese poco valor tan importante a la Santa Cena del Señor. Ahí el borrachillo: ay Señor, bendice este pan, esta copa, y tomándose la Santa Cena, hermanos, sin discernir el cuerpo del Señor, estando muchos de los corintios y de los creyentes en Corintio embriagados y tomando la Santa Cena, sin entendimiento, sin el verdadero sentido del sacrificio de Jesús y de tomar la Santa Cena. Por eso Pablo les exhortaba para que cuando llegara la Santa Cena no la tomaran menospreciando a los demás, y también borrachos, hermanos, que no la tomaran, sino que la tomaran ¿en qué? Dándole la verdadera dignidad al sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz y ahora manifestado en sus vidas. El cambio, el poder transformador de Dios tenía que manifestarse en la iglesia individualmente, en todo creyente, como lo es en nosotros, para no participar de la Santa Cena del Señor indignamente, sino dignamente. Señor, en tu sangre hemos sido limpiados y en tu cuerpo hemos sido perdonados. Señor, tomamos de ese pan y de esa copa porque tú vives con nosotros y tenemos comunión contigo, porque nos estamos caminando en la vida cristiana, porque tú moras en nosotros. Darle ese verdadero sentido a lo que se está tomando. No es un panecito más, no es una copita más, no, es un significado en el cual nosotros tenemos gratitud y tomamos del pan y de la copa. ¿Por qué? Porque estamos relacionados con el Señor cada día. Cuando le ofendemos, le pedimos perdón. Cuando estamos mal, tratamos de reconciliarnos. Más bien dicho, buscamos la reconciliación con Dios, con los hermanos, porque ahora tenemos el temor de Dios y una comunión con Dios antes que no teníamos nada. Entonces estamos dando testimonio de la comunión de Dios que hay en nosotros, y en la Santa Cena estamos dando testimonio de lo que Dios hizo en nosotros en Jesucristo, queridos hermanos. Por eso tenían que tener ellos este conocimiento. Muchos dicen: pues yo no la tomo, y nunca la toman. Hermanos, simplemente hay que examinarnos y saber que Jesucristo muere en nosotros. Dios no pide vidas perfectas en la tierra, sino vidas temerosas en vivir la vida cristiana. Temerosas, ¿qué quiere decir? Señor, perdóname, te ofendí, aquí está mi vida. ¿Y cuál es el deseo del corazón? Seguir purificándose y consagrándose y luchando en la vida cristiana para agradar a su Señor. Eso es lo que Dios ve en nuestros corazones. Cuando ofendemos, Señor, perdónanos. Cuando queremos de hacer lo malo, nos alejamos de lo malo, cambiamos nuestra mentalidad, nuestro sentir a las cosas del pecado y nos relacionamos con Dios. Eso es lo que Dios ve, una vida que está al pendiente de estar agradando a su Señor, no una perfección en su mente o en su vida, porque no hay nadie perfecto, hermanos. En nuestros errores y en nuestros pecados que hacemos es: Señor, perdónanos. ¿Y qué es lo que buscamos? Relacionarnos con el Señor inmediatamente y cada día. Ese es el testimonio de Dios en nuestras vidas, y Dios nos da la fuerza, porque Él nos redarguye cuando estamos mal, para pedirle perdón al Señor y buscar ¿qué? La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces estamos teniendo una comunión con Dios y podemos participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el Señor muere en nosotros, y porque eso es lo que llevamos en nuestras vidas. Por eso Pablo les exhorta. Por eso en algunas iglesias primitivas se celebraba antes de la ceremonia del ritual de ahora sí que se celebraba la ceremonia de la fiesta agape fraternal antes de la Santa Cena. ¿Y qué es lo que, hermanos, caían los corintios? Los hermanos que cayeron en abusos de embriaguez, de glotonería, en discriminación de los demás, quiere decir con los pobres. Por eso Pablo los amonestaba, o por eso Pablo los amonestó. Vamos a ver de lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras en el versículo 23.
cosas, hermanos, nosotros podemos ver lo que Dios nos enseña? ¿Cuántas cosas podemos nosotros pedirle a Dios que nos dé, que nos siga guardando, que nos siga ayudando? Aleluya. Por eso, la importancia de tomar la Santa Cena. Dice en el 12:23. Para tomar la Santa Cena, hermanos, hay algo que tenemos que llevar y considerar en nuestras vidas y entender también todos los contextos de esta palabra. Para tomar la Santa Cena, la persona tiene que ser regenerada, haber nacido de nuevo en la fe de Jesucristo. Por eso, hermanos, estos creyentes ya habían sido regenerados por la fe en Jesús. Se habían dado cuenta que Jesús es el único y suficiente Salvador y no había más. Por eso la persona puede participar de la Santa Cena cuando ha sido regenerada, ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y que también más, haber sido bautizado, sumergido en el agua, para que pueda participar de la Santa Cena. Una persona que no es regenerada por la fe en Jesús y no ha sido bautizada, no puede tomar la Santa Cena. Aunque haya sido regenerada, pero todavía no ha dado el acto de obediencia que es el bautizo, no puede tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque como bien dice la palabra de Dios, Él dice todo, dice, comed y bebed. Este es mi sangre que por muchos es derramada, este es mi cuerpo que por muchos es dado. Dice, comed y bebed. Por eso la persona regenerada, al creer en Jesucristo, está dando testimonio y recibe el sacrificio de Jesucristo en su vida, y a través del bautizo, que es un acto de obediencia, hermanos, está dando testimonio, hermanos, en esa seguridad de lo que ha creído. Por eso, si no se ha bautizado, tampoco puede tomar de la Santa Cena, hermanos, aunque sea mi comadre o mi compadre, o el más billetudo, o el más pobre, ha recibido a Jesús en la iglesia o en algún lugar, pero no ha bajado a las aguas, no puede tomar de la Santa Cena porque la está tomando indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor y de lo que su palabra dice y a lo que Dios le está mandando, que es una obediencia en la fe. Por eso la importancia de ello. Ahora también Dios nos enseña a examinarnos. Habla también de la buena conducta, de la conducta que debe de haber y expresada en nosotros. Una persona regenerada y bautizada en las aguas también tiene que dar testimonio de ¿qué? De la fe, del que Jesucristo mora en nosotros y vive en nosotros. Una buena conducta también, hermanos. Una conducta de ¿qué? De obediencia a la palabra de Dios. No una conducta desordenada. Una conducta de obediencia a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque la persona puede ser regenerada o bautizada, hermanos, pero su conducta es una conducta desordenada, una conducta donde su conducta, hermanos, no tiene control, siempre vive, hermanos, en una conducta de desobediencia y de pecado. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Pablo nos enseña y nos dice, examinaos a vosotros mismos para poder, hermanos, participar del pan y de la copa. ¿Por qué? Porque el pan y la copa es una comunión que hay en nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, en su sacrificio, y hermanos, y en nuestra vida diaria. Aunque no comamos el pan y la copa en nuestros hogares o en nuestras vidas, tenemos una comunión ¿con quién? Con el Dios del cielo, por su sacrificio, por su perdón, por su gracia, por la salvación que Él nos ha dado, saliendo de la congregación. Y hermanos, aunque no participemos de la Santa Cena, ¿acaso se ha perdido la comunión con Cristo?
En ninguna manera. La comunión con Cristo, hermanos, debe de seguir permaneciendo. Entonces, una comunión con Cristo nos enseña que a una conducta de obediencia, de esfuerzo, de la vida cristiana ante los ojos de Dios. No una vida perfecta, sino una comunión con Dios en obediencia. Cuando le pedimos perdón al Señor es en obediencia. Cuando nos estamos alejando de las cosas malas, ¿por qué es? Porque tenemos una comunión con Dios en obediencia, hermanos. ¿Por qué tratamos de evitar los pleitos, las malas palabras, el robar, hermanos, el mentir y toda clase de mundanalidad? ¿Por qué? Porque en nuestros corazones hay una comunión con el Dios del cielo y una conducta que hace que nosotros testificamos de que Dios del cielo mora en nuestros corazones. Por eso la importancia de valorar la comunión que debe de haber en nuestras vidas con el Dios del cielo, hermanos, y en nuestra vida. Por eso una conducta desordenada, donde no estamos dando una conducta de lo que Dios está en nuestros corazones, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, pedirle fuerza, pedirle a los hermanos que oren por nosotros. Señor, ayúdame a vivir una vida en obediencia, porque tú eres mi Señor y Salvador, para poder participar siempre de tu comunión, y sí también un día del pan y de la copa, porque me estoy examinando de que tú moras en mí, como dice en 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si Cristo mora en nosotros. Si Cristo mora en nosotros, nuestro cuerpo no es un taller para el pecado, ni un lugar para el diablo, sino un lugar donde descansa la gracia salvadora, donde está el Señor Jesucristo sentado dentro de nosotros y en medio de nosotros, porque Él vive en nosotros. Cuando no tenemos al Señor Jesucristo, el diablo mora en nosotros y hace que vivamos para el pecado, porque somos hijos del diablo. Pero cuando Jesucristo mora en nosotros, ahora Jesucristo vive en nosotros. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Participe del pecado? ¿Miembro del pecado es Jesucristo? En ninguna manera. Jesucristo es el que dirige nuestras vidas, no a las cosas del mundo, no a las cosas del mal. Él no nos invita a estar peleados. Él no nos invita, hermanos, a no saludar y no saludarnos unos y otros. Él no nos invita a eso. Él nos invita a reconciliarnos con Dios y saber que somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo no nos invita a la borrachera, al adulterio, a la fornicación, a andar con los amantes y las amantes, en ninguna manera, porque Cristo está dando testimonio en nuestras vidas de que tenemos una comunión con su sangre y con su cuerpo, hermanos, en Jesucristo. Y es algo que la iglesia de Corintios tenía que aprender. Por eso la importancia de seguir esos pasos. Uno toma la Santa Cena porque ha sido regenerado, ha sido bautizado en las aguas y está viviendo una conducta en la vida cristiana donde hay pruebas, hay luchas, pero queremos agradar al Señor y nos examinamos ¿de qué? De que Jesucristo muere en nosotros. Por eso la importancia de buscarle en su palabra, en oración, y guíanos y enséñanos. ¿Por qué? Porque queremos estar donde Jesucristo está, hermanos. Por eso esto era algo tan importante. Cuando ellos llegaban a participar de la Santa Cena, los corintios, pues ya llegaban con problemas físicos, espirituales, y cuando tomaban la Santa Cena, para ellos lo mismo era, hermanos, un pan más y una copa más. Pero para el cristiano, hermanos, y Pablo nos enseña que ahora no es un pan más y una copa más, es algo que hacemos con reverencia en nuestro espíritu y con gratitud. Y por eso le damos el valor a la Santa Cena, hermanos.
de poder tomarla y poder participar de ella, porque estamos anunciando que la muerte del Señor victoriosa, porque nos ha salvado y ha resucitado, y nosotros hoy somos libres en el sacrificio. Por eso tomar la Santa Cena es alegría y bendición, porque Cristo muere en nosotros, hermanos. Si no, de otra manera nunca hubiéramos sido salvos ni perdonados en el sacrificio de Jesucristo. Por eso, hermanos, los corintios tenían que tener esto. Hermanos, pues no tenemos derecho a participar de la Santa Cena si nuestras conductas son pésimas, si nada más estamos peleándonos con la esposa y el esposo, si nada más estamos viendo novelas, si nada más andamos en el chisme, si nada más estamos en las cosas del mundo, aunque ya nos hayamos bautizado y Dios haya tratado en nuestras vidas en la regeneración. No podemos participar de la Santa Cena. Hay que luchar, hay que saber que tenemos una comunión no con las novelas, no con el chisme, no con la música de este mundo, no con los amantes, sino con quién, con Jesucristo. Y eso es el sentido de valorar lo que realmente somos en Cristo Jesús, una comunión con Él, no con el diablo, hermanos. El diablo arrastra y se va a llevar a todo aquel que está menospreciando el sacrificio de Jesús, se lo va a llevar entre las patas al infierno. Por eso la importancia de saber que Jesucristo es nuestro Señor, no las novelas, no el teléfono, no los deportes, sino Jesucristo, hermanos. Por eso valorar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y hermanos, reconciliarnos con Él. ¿Quién no quiere ser amante del Señor, siervo del Señor? Todos. Pues hay que pagar un precio en el Santo Espíritu de Dios, que es: Señor, danos fuerzas para bendecir tu nombre en la tierra. Hermanos, en el catolicismo cualquiera podía tomar de esa comunión, hermanos, y tristemente en la Iglesia Católica no se da la verdadera enseñanza y el verdadero sentido de lo que es una relación con Jesucristo y de participar de una comunión. Ahí caiga como caiga, hermanos. Por eso la importancia de pedirle a Dios sabiduría. Por eso dice en el 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí está, diciéndoles el verdadero sentido. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. O sea, le está diciendo, dio gracias y lo partió. Ya cuando llegaba la Santa Cena, pues pum, 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 pan, Santa Cena, y órale, a seguir le comandábamos. No, hermanos. El Pablo nos está diciendo lo que significa. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué? Es partido. Ven el sentido, decía Pablo. Lo que están ustedes celebrando es algo memorial, porque hubo quien dio su vida, y lo que estamos haciendo es algo en memoria de aquel que vive y reina por los siglos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo les estaba poniendo en orden para que se examinaran lo que iban a tomar y lo que iban a celebrar, que era una comunión en Cristo Jesús, hermanos, en el pan y la copa. Entonces por eso les está diciendo el verdadero sentido. No es una copa más, no es un pan más, no, es bien diferente su pan a la copa, a la fraternal, a la agape. Es diferente, es algo en recordatorio y en memoria ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por lo que hizo, porque ese pacto en su cuerpo y en su sangre es en el cual nosotros hemos entrado para salvación y para ir con el Padre Celestial y para vivir en la tierra una vida gozosa y fortalecida en Cristo Jesús. Es un pacto maravilloso en el cual todos hemos sido comprados para gloria de Dios, para el mal del pecador, poder ser comprado en la sangre de Jesús y ser libre y amar al Dios del cielo. Dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Les está diciendo esto, el verdadero significado de la cena. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta es la sangre de Jesús del nuevo pacto. Todo pacto satánico, humano, para esclavitud fue deshecho en el pacto eterno de Jesucristo que derramó en su sangre. Por eso el ser humano puede ser libre por la sangre de Jesús de cualquier pacto y servir a su Señor y ser libre, no ser esclavo del diablo, no ser esclavo del pecado, sino siervo del Dios Altísimo, de Jesucristo, hermano, en su sangre y en su cuerpo. Por eso ellos estaban participando ¿de qué? Del pan y de la copa, y tienen ¿qué? Un significado, y tenían que dárselo a él. Por eso cuando llegaban a la Santa Cena y estaban ebrios, pues ¿qué significado? Ninguno. Estaban en pleitos y tomando la Santa Cena, ¿qué significado? Ninguno. Andaban en sus mundanalidades con su amante al lado y su otra amante, hermanos, y en el corazón con odio y rencor. Pues ¿qué significado? Ninguno. Por eso el creyente tiene que pedirle perdón a Dios y cada día lávanos, límpianos y ayúdanos a renunciar al mundo para que siempre nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre como con el Hijo. Hermanos, y en muchas congregaciones la gente quiere tomar la Santa Cena, que es importante celebrarla, hermanos, pero con tal de que no le diga nada, la toma indignamente, cuando lo más correcto es examinarse, pedirle perdón al Señor. Ese día no la tomó, se reconcilió con el Señor y al siguiente la va a tomar porque sabe que lo que va a tomar es una comunión y una relación con el Dios del cielo, en Jesucristo, en su sacrificio, hermanos, y en ese momento a lo mejor no la tomó, hermanos, pero en la siguiente la va a tomar porque sabe que es algo tan memorial y tan importante que está en nuestros corazones. Y a veces la toman indignamente. Mejor hay que examinarnos. Indignamente quiere decir, pues hay que arreglar las cosas que necesitan ser arregladas y que siempre tenemos que estarlas arreglando, siempre tenemos que estar luchando y no estarla tomando indignamente. Mejor, Señor, si estoy cayendo en la borrachera siempre, Señor, hoy te pido fuerzas, ayúdame a vencer y cada día vencer y cada día vencer, porque quiero tener comunión contigo y cada día estar, hermanos, luchando con su Santo y Bendito Espíritu en nuestros corazones contra la borrachera. ¿Y por qué? Porque quiere tener siempre una comunión con Dios y seguir participando. Esa es, hermanos, el examinarse y el estar luchando. Darle el verdadero sentido a la relación. ¿A qué? A lo que el Señor Jesús nos perdonó con su sangre, nos limpió con su sangre. Eso es lo que quiere decir, tú eres limpio para glorificar el nombre del Dios del cielo, no para regresar al atascadero. Dios te limpia con su sangre, ¿para qué? Para que cuando veas que has pecado y has ofendido, sepas que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, para tener comunión con el Dios del cielo, el Padre, y cada día esa comunión tiene que existir. Ese día, esa lucha, esa fuerza en el Señor, ¿para qué? Para que no vivas en mundanalidades o descuidadamente, sino siempre agradando a Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria ¿de quién? De mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está el significado. Y para esto tenemos que tener los 5 sentidos en el Espíritu Santo, y los corintios llegaban ya con problemas emocionales, físicos y emborrachados. No estaban tomando la Santa Cena dignamente, sino indignamente. Y Pablo les dice: arrepiéntanse, háganlo dignamente, examínense, hagan las cosas bien para que Dios sea glorificado en la iglesia y en nuestras vidas. De manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y dice así, en el 31, si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. La importancia, hermanos, siempre de vivir como lo que somos, hermanos, nuevas criaturas en Cristo Jesús.
Los corintios llegaban a participar indignamente de la Santa Cena. Pablo les dice: examínense, corrijan las cosas y entonces coman el pan y toman también la copa. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que habían hecho tenían esa oportunidad, esa bendición de hacer las cosas mejor. No de alejarse de la iglesia, no de vivir en soledad, sino siempre de examinarse y saber que Dios nos está dando esta oportunidad. Así que todos aquellos que participamos de la Santa Cena indignamente, pues pidámosle perdón al Señor, reconciliémonos con Dios. Ahora sí que Dios nos dé esa oportunidad de pedirle perdón y de examinarnos, y que en ese que le pedimos perdón al Señor, pues poder caminar con la libertad de Dios en la congregación, no alejarnos de la congregación, sino más bien acercarnos a la congregación, escuchar su palabra y efectivamente glorificar el nombre de Dios. Y si la tomamos indignamente, no estamos condenados, sino al contrario, nuestras vidas, hermanos, entienden en aquella falta que fue hecha para volver a los pies del Señor y vivir en plena libertad con el Señor. Queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos valorar la vida cristiana y la muerte de nuestro Señor Jesucristo como su resurrección? Somos en Cristo Jesús nuevas criaturas. Amemos el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Todos los que lo hemos aceptado, todos los que le hemos rendido nuestras vidas al Señor, hermanos, vamos valorando lo que Dios nos ha dado. Hay que pedirle en oración fuerzas y también hay que luchar, hermanos, porque Él vive y Él nos ama. Póngase de pie. Aleluya. Pues mandando saludos, hermanos, a Santiago Díaz, Yair Montes, Gloria al Señor. a nuestros amigos allá en Colombia, Gloria a Dios. en Irlanda. Muchas gracias, que Dios les siga prosperando, bendiciendo. Nuestros hermanos en Yucatán de la misma manera, muchas gracias. En Hidalgo, a todos ustedes que nos siguen por internet, bendiciones, que Dios del cielo derrame siempre su bendición sobre sus cabezas. Y nunca dejen el camino del Señor. Su palabra es viva y eficaz para guiarnos y enseñarnos. Amén. Así que, queridos hermanos, a todos, que Dios les siga bendiciendo en todo. Enrique Samuel, Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre del cielo, maravilloso eres tú, digno de gloria y de honra. Bendice tu palabra, Señor. Que nuestros corazones, Señor, puedan testificar de ti en todo tiempo. Gracias por esta congregación, oh Dios. Sé tú glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Gloria al Señor por su palabra hermosa.